Hoy vamos a centrarnos en lo que es el bautismo del Espíritu Santo y lo que es hablar en lenguas. ¿Amén? ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? Levanta la mano. A ver, no le des miedo. A ver, ¿cuántos hablan en lenguas? Qué poquitos. Hoy van a salir más de uno. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? Dos manitas. ¿Cuántos quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo? Si no lo quiere, no lo va a recibir. ¿Amén? Si tú quieres desechar el Espíritu Santo, puedes hacerlo. Puedes desechar a Cristo, ¿no? Por lo tanto, puedes desechar al Padre y puedes desechar al Espíritu Santo. ¿A dónde te va a llevar eso? Al infierno. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Amén. Pero vamos a ir rápidamente porque quiero que oremos en esta mañana por todos y cada uno de ustedes. Hermanos, hay dos posiciones respecto al bautismo del Espíritu Santo. Por un lado tenemos la posición cecesionista. Es una posición teológica que habla acerca de que el bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, es algo que sucedió única y exclusivamente en el primer siglo para la iglesia primitiva. Fue una era apostólica y profética especial de parte de Dios para levantar y edificar a su iglesia, pero que posteriormente a la muerte de los apóstoles ya dejó de cesar o cesó, ¿verdad?, esta plenitud o este bautismo del Espíritu Santo. Ya no había más el hablar en lenguas, ya no había más el tema de los dones del Espíritu Santo. Fue algo simplemente que Dios trajo sobre su iglesia porque necesitaba ese poder y esa fuerza para comenzar, ¿verdad?, y para empezar a ser testigos de Cristo en medio de aquella situación política, social y religiosa en la cual ellos vivían. Así que esta posición declara que el bautismo del Espíritu Santo cesó, que los dones del Espíritu Santo cesaron, que el hablar en lenguas cesó una vez que los apóstoles de Cristo ya partieron con el Señor y la iglesia ya estaba caminando en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Es como que el Espíritu Santo hubiese sido derramado solamente sobre estas personas para poner las bases firmes, ¿verdad?, los estatutos, la base de un edificio, ¿cómo se llama? El fundamento, ¿verdad?, de la iglesia, y que una vez que el fundamento fue puesto por los apóstoles, el Espíritu Santo cesó de bautizar a su iglesia en el Espíritu Santo. Sí es cierto, ¿verdad?, que durante más de 1000 años no hubo derramamiento del Espíritu Santo, o por lo menos no se tiene conciencia, ¿verdad?, o ha llegado a nosotros nada parecido. De todos modos, también la iglesia entró en una penumbra religiosa y teológica profunda, en la cual el Espíritu Santo pues no podía posiblemente moverse de la manera que él quería, hasta que con Lutero, ¿verdad?, y la reforma luterana, otra vez la iglesia volvió a las Escrituras y volvió a la palabra de Dios, y una vez que volvió a la palabra de Dios, volvió otra vez el mover del Espíritu Santo. Luego hay otra posición, en contraposición de esta que dice que cesó, está la posición continuista, y esta posición defiende que tanto los dones como el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas son vigentes a día de hoy sobre la iglesia. Que no ha cesado el bautismo del Espíritu Santo, que no ha cesado los dones que el Espíritu Santo tiene para su iglesia. Así que tenemos estas dos posiciones, una enfrentada a la otra. Estas dos posiciones llevan enfrentadas casi 500 años. Desde que Calvino, ¿verdad?, y los reformadores trajeron aquella reforma, y después vino ese mover del Espíritu Santo mucho antes del 1900, donde ya algunas personas comenzaban a hablar en otras lenguas y se empezó a ver que el Espíritu Santo quería hacer algo más que solamente una reforma teológica. Pero siempre han estado enfrentadas esas iglesias. Las iglesias tradicionales, como pueden ser calvinistas, luteranos, reformados, bautistas, son personas que niegan o que dicen que cesó el bautismo del Espíritu Santo. Ok,
¿Dónde nos encontramos nosotros como iglesia? Amén. Nosotros, o yo, hermanos, o la iglesia, ¿verdad?, en la que nosotros estamos, lo que Dios nos ha hablado, o pensamos, o entendemos de las Escrituras, es que Dios sigue derramando de su Espíritu Santo sobre su iglesia. Yo sigo pensando que el Espíritu Santo sigue derramándose sobre su iglesia. Hay varios pasajes que tantos unos como otros, ¿verdad?, pueden enfrentar o que pueden tirar unos a otros. Yo te voy a dar los argumentos por los cuales yo creo que el Espíritu Santo sigue derramándose sobre la iglesia de Jesucristo. Ve un momento rápidamente a Juan capítulo 20, versículos 19 al versículo 23. Aquí encontramos a Jesús resucitado. Esa mañana Jesús se había presentado ante algunos de los apóstoles, ante María Magdalena y ante otras personas, ¿verdad? Y había dado noticias y había dado veracidad a su resurrección. Esa mañana, ¿verdad?, cuando María Magdalena y María y van a llevar las especias a Jesús y se encuentran con aquella tumba vacía, luego llaman a los apóstoles, Juan y Pedro corren, ¿verdad?, ven que Jesús ha resucitado, pero todavía no todos los apóstoles habían visto a ese Jesús resucitado. Así que ese mismo día, escúchalo bien, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, del día de la resurrección, el primero de la semana, es decir, un domingo, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús, es decir, Jesús se apareció en medio de ellos, aunque aquello estuviese cerrado. Tú imagínate que cerramos todo esto con llave y aparece una persona aquí, pues es algo milagroso, ¿verdad? Así que Jesús se aparece en medio de los apóstoles, ¿verdad?, que estaban con miedo por lo que los judíos podían hacer a él. Bueno, si al maestro lo han crucificado, ¿qué nos harán a nosotros? Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Para qué? Para que viesen que ese era el mismo Jesús que habían crucificado. Que no era un impostor, que no era un fantasma o que no era algo, ¿verdad?, ahí que no, era Jesús mismo en persona, en carne, en sangre, en el Espíritu, mostrando las manos, las llagas, ¿verdad?, pues por los agujeros, ¿verdad?, de los clavos, el costado en el que la lanza había atravesado aquel corazón, aquel pulmón de Cristo, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué está ocurriendo en el versículo 20? La conversión de los apóstoles. El versículo 20 nos está demostrando que los apóstoles tenían que creer en ese Jesús resucitado. Amén. Así que el versículo 20 nos muestra a la iglesia cuál es la conversión de todos los apóstoles. Cuando Jesús se presenta en medio de ellos, ellos lo reconocen, ellos se regocijan, ellos lo alaban, lo adoran, ¿verdad? Y dicen: este es el Señor al que estábamos esperando. Así que en ese momento todos los discípulos están siendo testigos de ese encuentro con Jesús y cómo Jesús les está demostrando esas manos y ese costado para que realmente ellos estuviesen 100% seguros de que era Jesús y de que podían creer en su resurrección. A nadie más, solamente a Pablo se le muestra a Jesús en persona, a nadie más. No conocemos ningún hecho, ningún acto más de Jesús mostrándose personalmente hacia una persona para la conversión. Fueron dos hechos completamente especiales que Cristo hizo, posiblemente porque los discípulos necesitaban una demostración fehaciente de la resurrección de su amado. Si no, posiblemente ellos nunca hubiesen creído, como le pasó a Tomás. Muchos quizás no lo dijeron, pero quizás casi todos pensaban igual que Tomás. Bueno, sí, parece que Jesús ha resucitado, parece que la tumba está vacía, pero no sé, yo creo que eran seres humanos como nosotros, ¿verdad? Y quizás Jesús se tuvo que mostrar de esta manera para que ellos finalmente reconociesen a Cristo resucitado. Así que los apóstoles vemos que ellos, aún ellos que habían estado con Jesús por 3 años y medio, necesitaban ese nuevo nacimiento y necesitaban creer en ese Jesús resucitado. Cualquier persona que quiera nacer de nuevo debe de creer en el Jesús resucitado. Cualquier persona que quiera nacer de nuevo necesita confesar que Jesús es su Señor y su Salvador.
Seguimos leyendo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Qué es lo que viene cuando tú te conviertes? Paz, la paz de Dios. Amén. Tú tienes un montón de problemas, tú tienes un montón de situaciones, un montón de conflictos, y cuando vienes a Cristo, lo primero que Dios trae a la vida del ser humano es su paz, su descanso, su sabbat. Amén. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y escucha el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo que... Léanlo todos. Para que se te quede en la memoria. Así que Jesús, una vez que se aparece resucitado, ora por los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Amén. ¿Recibieron el Espíritu Santo en ese momento? Sí. Recibieron el Espíritu Santo. Así que, ¿qué diferencia hay entonces con Juan capítulo 20, versículo 22 y Hechos de los Apóstoles capítulo 2? Cuando dice que recibieron el Espíritu Santo. Pareciese como si la palabra se pudiese contradecir o pareciese como si hubiese dos bautismos. Pero no es así. Jesús, antes de ascender a los cielos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿no había orado Jesús por ello y habían recibido el Espíritu Santo? ¿A qué se está refiriendo las Escrituras? Hechos 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en Juan 20. La palabra se contradice, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Amén. Que a mí me hicieron hace ya más de 20 años. Tú imagínate que este eres tú. ¿Ok? Esta es tu persona. Ok. Vamos a quitar esto porque no quiero que... Cuando tú te conviertes a Cristo, ¿qué hace Cristo? ¿Te llena de qué? ¿Y de tu interior qué van a correr? Amén. ¿Ok? Este eres tú convertido. Tú has entregado tu vida a Cristo. El Espíritu Santo viene a tu vida y Él te da vida en abundancia. Amén. ¿Y estás lleno de qué? Del Espíritu Santo. Así que una persona convertida, Juan capítulo 20, es una persona llena del Espíritu Santo. ¿Tú has entregado tu vida al Señor? Estás lleno del Espíritu Santo. ¿Tú has entregado tu vida a Cristo? Estás lleno del Espíritu Santo. Tú has nacido de nuevo, estás lleno del Espíritu Santo. Esto es lo que ocurre en Juan capítulo 20, la conversión de los apóstoles. Y para que haya esa conversión tiene que venir el Espíritu Santo para traer convicción de pecado a las personas, para llevarnos a Cristo y llenarnos de esa vida abundante en la cual nosotros ya disfrutamos. Tú disfrutas ya de la vida abundante con Cristo. Y si no, es que no eres hijo de Dios. Pero tú ya estás disfrutando de la vida abundante que Cristo te da. Así que esto es esa llenura del Espíritu Santo que sucede cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús. Ahora bien, tú estás en la iglesia. Amén. Porque cuando uno se convierte, ¿qué tiene que hacer? Estar en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno se convierte, tiene que estar en la iglesia, tiene que pertenecer al cuerpo de Cristo. Tú no puedes estar
desperdigado y decir, no, yo soy hijo de Dios, bien, ¿quién te pastorea? ¿Quién es tu ministerio? ¿Quién es tu autoridad apostólica? ¿Acaso vino el Espíritu Santo sobre aquellos que no estaban reunidos en el aposento alto? No. ¿Cuántos judíos había en ese lugar? Miles de ellos, dice la palabra de Dios, porque todos estaban celebrando la Pascua. El día de Pentecostés. Así que había miles de personas en aquella fiesta. Pero solamente unos cuantos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Porque estaban unánimes. Amén. Orando. ¿Y qué estaban haciendo? Esperando. Mira, los que somos padres, si tú le dices a Benjamin, ¿no?, que es el que más nos entiende, Benjamin, te voy a dar un regalo. No se lo digas, porque su madre te mata. Va a estar todos los días. ¿Y mi regalo? ¿Dónde está mi regalo? Yo le prometí a un joven de esta iglesia, digo, te voy a dar un regalo. Y él preguntaba por su regalo. ¿Amén? A ti te prometen un regalo y tú ¿qué haces? Esperar el regalo. No, te voy a dar un coche. Y tú te quedas tan tranquilo, ¿no? Tú me preguntas, pastor, ¿el coche por dónde anda? ¿No? Dios ha prometido un don, Dios ha prometido un regalo a su iglesia, pero ¿su iglesia desea el regalo? Dios ha dado un don y un regalo al mundo entero, que es Cristo Jesús, pero ¿el mundo desea a Cristo? ¿No? Así que si el mundo no desea a Cristo, ¿puede recibir el regalo de la salvación? No. Los que estaban en Pentecostés estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Estaban diciendo, se nos ha prometido un regalo. Y tiene que estar al caer en algún momento. Cristo no miente. Cristo nos ha demostrado. Él dijo que iba a resucitar, resucitó, lo vimos. Oró por nosotros, recibimos el Espíritu Santo. Él ha prometido que va a venir la promesa del Espíritu Santo. Así que cuando hay muchas personas que están llenos del Espíritu Santo, que están en la iglesia, pero no están esperando nada. No, yo ya soy salvo. Yo ya me he entregado a Cristo, pero tú te entregas a Cristo y recibes la salvación para algo. Para ser testigo de Cristo en el lugar en el que tú te encuentras. Así que nos encontramos cristianos llenos del Espíritu Santo, que han entregado su vida a Cristo, llenos del Espíritu Santo en una iglesia, pero nada más. Pero esto es el bautismo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo viene sobre tu vida y rebosa, y rebosa, y rebosa, y rebosa, y rebosa. Así que ya no está solamente el Espíritu Santo dentro de ti, sino que el Espíritu Santo está debajo de ti, al lado de ti, alrededor de ti, encima de ti. Tú estás sumergido en el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Y esto es lo que queremos como iglesia. No solamente ser llenos del Espíritu Santo, sino ser bautizados en el Espíritu Santo. Cuando tú te convertiste y entregaste tu vida a Cristo, luego ¿qué tuviste que hacer? ¿Cuál era el siguiente paso? Bautizarse. ¿El pastor vino con una conchita de agua y te echó aquí unas gotitas? ¿O vino con un aspersor y te echó... No, se llena una piscina. Se va al mar, se va a un lago, se va a cualquier sitio y te sumerges. Amén. Eso es bautismo, estar sumergido en. Así que hermanos, la llenura del Espíritu Santo está en todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. No hay ningún creyente, crea o no, crean los dones o no crean los dones, que no tenga el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú veas a un bautista, a un calvinista, a un luterano, él es un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. La diferencia, hermanos, es que algunos
deseábamos o esperábamos ese bautismo del Espíritu Santo. Allí andaban algunos discípulos de Juan caminando y predicando algo de teología hasta que se encuentran con los apóstoles y les ven y les dicen, bueno, ¿ustedes han sido bautizados en qué bautismo? ¿En el bautismo de Jesús? No, los bautizaron en el bautismo de Jesús y dice, y ahora vamos a poner las manos sobre ustedes y sean bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Eso era algo que sucedía en la primera iglesia porque todos entendían que recibir a Cristo en sus corazones, el siguiente paso era el bautismo en las aguas, el siguiente paso era el bautismo del Espíritu Santo. Amén, sí, Señor. Porque todos iban a ser testigos de Cristo sobre ese lugar. Así que, hermanos, nosotros podemos tener una posición que queramos, pero yo te voy a decir una cosa. Si bien podemos pensar que cesaron los dones o puede cesar el bautismo del Espíritu Santo, quiero decirte algo. Dios no es secesionista. Amén. Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Sí, Señor. Indiferentemente de lo que nosotros pensemos o de la teología que nosotros podamos tener, el Espíritu Santo, Dios mismo, puede hacer lo que quiera en el momento que Él quiera. Dios no ha cesado de dar dones a los hombres, ni ha cesado de dar dones a sus hijos. Dios no ha cesado de hacer milagros. Amén. Pero ojo, tampoco Dios da tantos dones como muchos pretenden que Dios da. Dios hace que las vidas hablen en nuevas lenguas, pero ojo, no hay tantas lenguas como muchos pretenden demostrar. Así que vamos a ver con claridad, a través de las Escrituras, las dos partes más difíciles de entender o más controversiales del bautismo del Espíritu Santo. Hay dos controversias principales cuando se habla de los dones del Espíritu Santo. La primera es la profecía y la segunda es el hablar en lenguas. Y el Espíritu Santo, que sabe más que todos nosotros y que vive en la eternidad, hizo escribir a Pablo un capítulo completo acerca del hablar en lenguas y de la profecía. El Espíritu Santo diciendo, bueno, allá para el 2000 no sé cuántos, va a haber tanta loquera, va a haber tanta distorsión acerca de mí mismo como espíritu que voy a tener que dejar claro, al menos en dos dones específicos, lo que significan esos dones. Ve a 1 Corintios capítulo 12. Pablo anteriormente ha dado toda una lista acerca de los dones, lo veremos un poco más adelante en otro domingo. Hoy quiero centrarme principalmente en el don de hablar en lenguas. 1 Corintios capítulo 12, versículo 29, versículo 30. Pablo hace una serie de preguntas. Él es un maestro, él está acostumbrado a enseñar, él está acostumbrado a dar clases de teología a las personas y sabe perfectamente cómo ganar la atención de los oyentes. Les hace una serie de preguntas. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? A ver, señores, estamos aquí, domingo. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? Díganlo convencidos. Pues ya nos estamos acercando y ya se me están echando para atrás. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos?
No, es que para que tú tengas la plenitud del Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. ¿Dónde está eso escrito? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos esas lenguas? Ok. Vamos a ver si esto llega a algunos oídos y me van a meter en vereda a mí. 1 Corintios capítulo 14. Voy a tener que defender esta tesis ante el tribunal. No, gloria a Dios. Amén. Vete al capítulo 14. 1 Corintios 14. Vamos al versículo 2. Vamos a ir saltando algunos versículos para no leerlo todo. Un inciso. Las personas que creen que cesaron el hablar en lenguas, ellos se acogen a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando dice que hablaron en nuevas lenguas y que les oían hablar en su propia lengua. Eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles. Ahí había cretenses, fenicios, griegos, y cada uno dice, les estamos oyendo hablar en nuestras propias lenguas. Así que ellos dicen, bueno, las lenguas que hoy están sobre la iglesia no son las lenguas de Hechos capítulo 2, porque las lenguas de Hechos capítulo 2 son lenguas dadas humanas, porque no había intérpretes para enseñar esa palabra en otros idiomas. Es decir, las lenguas que fueron derramadas en Hechos capítulo 2 son idiomas conocidos. Y las lenguas que hoy se practican o se dicen es un balbuceo de cosas que no tienen ningún tipo de interpretación. Entonces llegan a la conclusión y dicen, como en aquel momento las lenguas vinieron sobre ellos y todos les escuchaban en sus lenguas, eran idiomas reales que pudieron glorificar a Dios, y ahora las lenguas que estamos viendo no las entendemos, entonces las lenguas que hoy están viniendo no vienen de parte de Dios. ¡Cuidado! 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, amén, no habla a los hombres. Lo repito. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué dice a continuación? Alto, 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 díganlo alto. Pues nadie le entiende. ¿Se está contradiciendo Pablo con Hechos de los Apóstoles? No, solo que está tirando la teoría de que las lenguas son idiomas reales. Nadie le entiende. Aunque por el Espíritu hablan misterios. ¿Quién es el único que está entendiendo cuando una persona habla en lenguas? El Espíritu de Dios. Amén. Nadie le entiende. Pablo poniendo las normativas sobre el hablar en lenguas a todos estos pentecostales y a todos los negacionistas del bautismo del Espíritu Santo. El que habla en lenguas no habla para los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Es decir, no está hablando de idiomas conocidos. Seguimos. El que habla en versículo 4, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? ¿Así mismo se edifica, dice? Ok. Si yo, el hablar en lenguas, fuese hablar idiomas reales, y yo tengo el don de lenguas, y comienzo a hablar, pongamos que en afgano, ¿yo me puedo edificar a mí mismo hablando en afgano? ¿No? Porque no entiendo el afgano. Entonces, no pueden ser lenguas reales, idiomas reales, porque la pregunta que nos surge en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿cuál fue el milagro? ¿Que hablaron en otros idiomas o que cada uno les oía escuchar en su idioma? Hechos de los Apóstoles narra y dice, ¿no son estos judíos como nosotros y no les oímos hablar cada uno de nosotros en nuestra propia lengua?
Yo te dejo esa pregunta ahí, para que tú te metas en teología y la respondas. ¿Cuál fue el milagro? ¿Que realmente estaban hablando idiomas o que realmente el Espíritu Santo estaba traduciendo a cada uno que estaba escuchando en su propio idioma la palabra de Dios? Porque más adelante, aquí lo estamos viendo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Cómo me voy a edificar yo a mí mismo si no sé hablar inglés? Mi hija está empeñada en poner las películas en versión original. No quiero, no me entero. No me entero. No, pero los subtítulos, me da igual los subtítulos, no tengo tiempo para leer y ver la película. A un rato que estoy aquí, quiero comodidad. ¿Cómo voy a hablar en inglés yo cuando oro al Señor? Si no sé ese idioma, ¿qué me va a edificar a mí? Orar en inglés. Vale. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera, mira lo que dice Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así que hay dos dones, hermanos: hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, ¿qué dice? Pida en oración poder interpretarla. Si fuesen idiomas reales, podríamos grabar a una persona con el don de lenguas, ir al Google, le ponemos el play y nos lo va a traducir Google. ¿No? Dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretar lo que él está hablando. Porque esas lenguas no son de este mundo. Son del Espíritu. Y no hay forma de interpretar esas lenguas salvo por la intervención soberana del Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo no es, como muchos niegan, que el Espíritu Santo siga bautizando en lenguas. No es un intérprete. El Espíritu Santo es Dios viniendo sobre su iglesia y repartiendo los dones a su iglesia. Y uno de ellos es hablar en lenguas extrañas que nadie conoce. Seguimos leyendo. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿quién es el que está orando? Mi espíritu. El que ora es mi espíritu. Pero mi entendimiento queda sin fruto. De ninguna de las maneras hay forma de interpretar las lenguas. Ha habido personas que han dedicado tiempo a grabar en diferentes eventos o iglesias. Cuando alguien hablaba en lenguas, le grababa a otro, intentaba ahí mezclar aquello, a ver si se repetía o no se repetía. ¿No? Si yo hablo en esas lenguas, yo estoy orando en el Espíritu. Yo no sé lo que estoy diciendo, pero sé que el Espíritu Santo está haciendo una obra en mi espíritu. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Sí. Pero oraré también con el entendimiento. Amén. No esas iglesias donde desde que tú entras por la puerta tienes que hablar en lenguas.
No, un momento. Ora en el Espíritu, pero también ora con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, amén, pero cantaré también con el entendimiento. Tú imagínate que se sube aquí los hermanos de la alabanza. Silvia, que habla en lenguas, pero le pasa que le da vergüenza, se pone aquí a adorar a Dios en lenguas. Yo como pastor, ya a los 2 minutitos, minuto y pico, tendría que subir y decirle: Silvia, vámonos yendo al castellano. Vámonos yendo al castellano. Porque tú te estás edificando, tú te estás gozando, pero los demás no estamos entendiendo nada. No, pero deja el mover. Sí, dejemos el mover, pero... Amén. Uf, los callos que se pisan con estas cosas. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, hablando en lenguas, es decir, tú vienes al culto y desde que entras hasta que sales estás hablando en lenguas. El que ocupa el lugar de simple oyente, es decir, imagínate, yo vengo aquí al culto, me pongo a hablar en lenguas, me siento. Y tú, que eres el oyente, ¿cómo vas a decir amén a algo que yo digo? Si no entiendes nada. ¿Cómo vas a decir gloria a Dios si no sabes lo que estoy diciendo? ¿Cómo vas a decir aleluya? ¿Cómo vas a hacer acción de gracias? Pues no sabes lo que yo estoy diciendo. Versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. ¿Y de qué se trata nuestra vida como creyentes? De edificarnos los unos a los otros con los dones que Dios nos ha dado. Que no venga una estrellita de esas, ¿verdad?, que quiere sobresalir sobre todos los demás y se pone a hablar en lenguas y fíjate qué espiritual soy. No has edificado nada. Porque no te hemos entendido. Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Claro, Pablo tiene que decir esto porque si no lo podrían categorizar de negacionista de las lenguas. No, yo hablo en lenguas. Pero dice, pero en la iglesia, fíjate lo que dice. Pero en la iglesia prefiero 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Este es Pablo. Este sí es apóstol. Este es apóstol de apóstol, de título. Este podría tener una tarjeta de visita que pusiese apóstol. Yo he recibido tarjetas. Una vez uno ponía pastor, al rato ponía apóstol y al rato ponía profeta. Yo le dije, ¿tú qué eres? ¿Pastor, profeta o apóstol? Me dijo, todo. Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que lo tienes todo. Y los hay que te dan la tarjetita. Pero Pablo, fíjate tú, Pablo, que subió al tercer cielo, que vio a Cristo mismo, que Cristo fue el que le predicó el Evangelio a Pablo. Dice, prefiero 5 palabras. El Señor os ama a todos vosotros, hermanos. Aleluya, sí, Señor. Que liarme 10 minutos aquí a hablar en lenguas. Porque yo sé que eso os va a edificar más que el que yo hable en lenguas. Versículo 23. Y este es el problema que tenemos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, carretera general 242 de la Matanza de Acentejo, y todos hablan en lenguas, y entran matanceros, victorieros, orotavenses, entran por ahí, escuchan la escandalera, y cuando uno escucha la escandalera dice, ahí ya hay tenderete, me voy a asomar a ver qué está pasando. Y el tipo entra por esa puerta y dice, ¿qué dice? Están locos. ¿Están locos? Ahí están estos locos pegando gritos.
No. Yo sé que queda muy bonito en algunas reuniones en las que hay mucha gente enfurecida, ¿verdad?, por los acontecimientos, la alabanza ha sido gloriosa, y la persona sube, ahora todos los que hablan en lenguas, todos hablan en lenguas. Pablo dijo, hablen todos en lenguas a la vez. Pablo dijo, ¿les permito hablar en lenguas a todos a la vez? No, porque si entra alguien por ahí va a decir, estos están locos. No están entendiendo nada. Los que pasan, hermanos, no entienden. Otra cosa que tú estés en una reunión de oración, puertas cerradas, tiempo de vigilia de la iglesia. Amén. Habla en lenguas. Pero aún así, pide interpretación. Pero cuando es algo público, hermanos, cuando es un culto, es una reunión, es un evento, es un congreso, es cosas de estas, y nos ponemos todos a gritar en lenguas, Pablo dice, los indoctos o los incrédulos dirán que estáis locos. Así que no pueden ser lenguas de idiomas, porque vendrían indoctos y oirían en su propio idioma. No, son lenguas espirituales. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, ¿cuándo nos reunimos nosotros? Los martes, los jueves y los domingos. Tú tienes 3 reuniones. Cuando os reunís, cada uno de ustedes tiene salmo. Parece como que Dios nunca les habla a ustedes. Nadie me ha venido un día, pastor, ¿puedo compartir unos versículos que el Señor me dio esta semana? Gloria a Dios. Amén. Sube. Pastor, ¿puedo pasar un salmo que me ha bendecido esta semana? Pasa. Pastor, tengo revelación, tengo lengua, tengo interpretación, hágase todo para edificación de la obra de Dios. Lo que Pablo está diciendo, cuando nosotros nos reunimos como iglesia, debe de haber 2 áreas que deben de ser ministradas. Por un lado, los salmos, la doctrina, que nos está hablando del entendimiento. Y por otro lado, las lenguas, la revelación y la interpretación, que nos está hablando acerca del mover del Espíritu Santo. Tiene que ser un balance entre estas 2 áreas. El área del entendimiento, en el cual la mente nuestra entiende lo que se está diciendo, entiende lo que se está ministrando, y por otro lado, darle lugar al Espíritu para que Él haga conforme la obra que Él tiene. No es una cosa o la otra. No es A o B, es A más B. Amén. No es solamente doctrina, no es solamente salmo, no es solamente predicación y nada del Espíritu. Y no es todo profecía, todo hablar en lenguas, todo grito y nada de doctrina. Pablo está diciendo, cuando os reunís tiene que haber doctrina, tiene que haber teología, tiene que haber enseñanza de la palabra. Tiene que haber salmos, es decir, adoración, alabanza, glorificación de Dios. Y también tiene que haber mover del Espíritu Santo. Porque todo es hecho para la edificación de la iglesia. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2. A lo máximo 3 personas hablando en lenguas. Y por turno. Habla uno, se calla, habla el otro, se calla, habla otro, ya no hay un cuarto. No, pero es que hay que dejar que el Espíritu Santo... Momento.
Esta es la palabra más segura. Esta es la profecía más segura. Esta es la teología más segura. Este es el canon. Esta es la ley suprema sobre todos nosotros. Y si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que se hable en lenguas por turno y a lo máximo 3, el cuarto se calla. Amén. Amén. Escuchadlo bien. Y uno interprete. Tiene que haber alguien en la congregación que interprete esas lenguas, o bien los que están hablando en lenguas, o bien alguien que tiene el don de interpretación. ¿Cuál es el don de interpretación? Interpretar las lenguas. Esas lenguas no se pueden estudiar, no pueden ser lenguas físicas, humanas, porque si no buscaríamos intérpretes y tendríamos aquí a un inglés, a un francés, y cada uno que vaya traduciendo. No, son lenguas espirituales, angelicales, del Espíritu, y tienen que ser interpretadas por alguien que tiene el don de interpretación de lenguas. Versículo 28. Y si no hay intérprete en la congregación, si no hay nadie que pueda interpretar esas lenguas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Shh. Calladito. Si no hay intérprete. Entonces Pablo está diciendo, puede haber en esa congregación gente con el don de lenguas, pero no necesariamente el que tiene don de lenguas tiene el don de interpretación. Y si hay una congregación donde se hablen lenguas, pero no hay intérprete, cállense. Guarden silencio. Ora para ti. Hablas en lenguas para ti, pero no a la congregación. Amén. Y como el suflé se nos ha bajado mucho, Pablo tiene que volver a subir. Porque pareciese Pablo como diciendo, bueno, si yo dejo el versículo 28 ahí, se me van a venir abajo los hermanos de la iglesia. Introduce el versículo 29. Así que, hermanos, procurad profetizar, ya hablaremos eso la semana que viene, y no, ¿qué? No está puesto. Versículo 29, es que no traen la Biblia y claro, necesitamos tecnología. ¿No es 29? No, es 39, 40, ¿puede ser? Me he ido. Perdón. 39 puede ser, ¿no? Ok, 39, 40. Ponlo. Así que, hermanos, procurad profetizar. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? No impidáis el hablar en lenguas. Pablo está diciendo, les voy a ordenar todos estos dones. Les voy a dar la teología precisa para que las iglesias se puedan mover en el don del Espíritu Santo, los diferentes dones del Espíritu Santo. No impidáis el hablar en lenguas. Cuidado. Pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Amén. Pero hágase todo decentemente y con orden. Hay un peligro, hermanos, acerca del pecado imperdonable del cual Jesús habló. Jesús dijo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Alguien puede blasfemar el nombre de Cristo, el nombre del Padre, y ser perdonado. Algún impío, algún descerebrado por ahí
puede blasfemar a Dios. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Qué fuerte. Este es el pecado del que la Biblia habla, que es imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús está dando este versículo en el contexto en el que Él está sanando a un cojo, levanta ese cojo, le perdona los pecados, y aquellos religiosos dice, por Belcebú y por Satanás está haciendo esas obras, esos milagros. Lo que los religiosos están haciendo es atribuirle la obra de Dios, se la están atribuyendo a Satanás. Cuidado. Cuidado. Yo jamás me atrevería, salvo por alguna revelación específica que sí ha podido venir en algún momento determinado, que algo que está sucediendo espiritualmente, atribuírselo a Satanás. Cuidado. Entonces hay personas que niegan la obra del Espíritu Santo y blasfeman al Espíritu Santo porque le están atribuyendo a Satanás la obra del Espíritu Santo que Él sigue haciendo alrededor de la tierra. A mí que no me digan que las lenguas que yo hablo son de Satanás. Porque no es así. Porque cuando yo hablo en lenguas, hermanos, sé perfectamente en mi entendimiento lo que yo estoy hablando. Rara vez he hablado en lenguas públicamente desde un púlpito, y alguna vez que lo he hecho, inmediatamente he dado una palabra. Porque sé que al menos el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas lo llevo. Dios me lo dio. Y que no me venga ningún teólogo a decirme que lo que yo hago pertenece al mundo de Satanás. Porque haya visto en alguna tribu perdida del Amazonas o de no sé qué hacer algo parecido, sí. Y también los magos imitaron el poder de Moisés y convirtieron varas en serpientes. Satanás es un perfecto imitador de las cosas de Dios. Yo recuerdo en un culto, no en esta iglesia, un culto X, perdido en el tiempo, que una persona se levantó y se puso a hablar en lenguas. Y yo sentí dentro de mi alma y de mi espíritu, me puse en pie y mandé callar a esa persona. Inmediatamente esa persona salió de ese lugar conjurando y desconjurando contra mí y contra mi casa. Pero yo sabía que esas lenguas no venían de parte de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, de ponernos en el lugar de enjuiciar absolutamente todo. Hay cosas que son claras, que se ven, que se perciben, que se sienten en el Espíritu. Pero cuidado con atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. O lo contrario, atribuirle a Dios la obra de Satanás. Porque hay iglesias que le atribuyen a Dios moveres del Espíritu Santo que son moveres carnales y diabólicos. Ni Dios está hablando ahí, ni Dios está trayendo palabra profética, ni Dios está derramando su Espíritu Santo sobre ese lugar. Y principalmente sabemos o podemos discernir si viene de Dios o no viene de Dios por el fruto de esa persona, por el fruto de ese ministerio. Si no está en orden su vida, si no está en orden su ministerio, si no está en orden su matrimonio, si no están en orden las cosas delante de Dios, no viene de Dios.
Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios que hace las cosas de manera que trae confusión a la iglesia, a las personas. Dios es un Dios que cuando habla, la congregación se calla y la congregación es edificada por el Espíritu Santo. No hay ángeles por ahí que se mueven, no hay plumas de ángeles que se han caído, no hay diamantes que se caen en el suelo, no hay oro que cae de las paredes, no hay oro que sale de las manos, no es del Espíritu Santo. No. Si hay un mover del Espíritu Santo, A, debe de haber edificación para la iglesia, B, debe de haber confesión de pecados, arrepentimiento en ese lugar. A eso es a lo que nos lleva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un mago que quiere hacer magia para entretener a las masas o para que veamos, mira, puedo convertir esta agua en vino. ¡Olvídate! ¿Para qué va a convertir el agua en vino? ¿Para qué? ¿Para qué? Se convirtió el agua en vino porque había una necesidad. Porque había ocurrido una necesidad, era una boda. Jesús todavía ni tan siquiera había públicamente dicho que Él era el Hijo de Dios. Y ahí va María, un poco adelantándose a los acontecimientos, y ahí estaba. Y Jesús convierte el agua en vino. Pero hay una necesidad clara. ¿Para qué quiero diamantes que se caigan por el suelo de las iglesias? Si hay una necesidad económica en un momento determinado de una iglesia, de una familia, Dios proveerá. Amén. Proveerá. Y casi siempre es de maneras tan sencillas, tan sencillas, tan sencillas. Como que Dios habla a una persona y te dice, dale este dinero a esta persona. Amén. Cuidado con estos dos extremos, hermanos. Los que niegan el mover del Espíritu Santo, las lenguas, los dones, todo esto, y le atribuyen todo eso a Satanás. Cuidado. Y los que se mueven tan en el Espíritu, tan en el Espíritu, tan en el Espíritu, que convierten las iglesias en un circo. Dios nos ha dado, hermanos, una palabra perfecta, unas instrucciones perfectas, que haríamos bien en edificar nuestras vidas con la palabra de Dios. Las iglesias no se edifican por el mover del Espíritu Santo, las iglesias se edifican por la doctrina. Si no hubiese doctrina, hermanos, el mover del Espíritu Santo sería una loquera. Una loquera. Porque nadie habría dicho cómo se hace, cómo manejamos eso. Pero Pablo determinó cómo se manejaba el mover del Espíritu Santo en dos dones importantes y esenciales que son hablar en lenguas y la profecía. Amén. Les animo a que sean bautizados en el Espíritu Santo. Les animo a que deseen ser bautizados en el Espíritu Santo. Les animo a que venga la firma de que uno es bautizado en el Espíritu Santo, que es hablar en lenguas. Todos los que son bautizados en el Espíritu Santo hablan en lenguas, no como don. Ojo, no como don, pero sí como señal de que el Espíritu Santo ha venido sobre ellos. Cuando Pablo está hablando a Cornelio, el Espíritu Santo viene y habla en nuevas lenguas.
Cuando Pablo impone manos sobre Timoteo, Timoteo recibe el Espíritu Santo, habla en otras lenguas. Cuando ves a aquellos que eran discípulos de Juan y ponen las manos sobre ellos, hablan en otras lenguas. Si volvieron a hablar en otras lenguas o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que al menos ese día, como sello, como revelación perfecta de que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Ya pedí a los músicos que pasen si pueden y nos ministren.